A veces, usted y yo nos encontramos en circunstancias difíciles. Este camino llamado vida, este viaje, que para muchos es más prolongado, otros es más corto. Encontramos circunstancias que a veces son en base a nuestras propias decisiones o elecciones. Usted decide algo, sea bueno o sea malo, usted va a tener que enfrentar esa circunstancia, va a enfrentar el producto de sus decisiones, de sus cosas. Pero a veces, en esta vida misma, en este viaje, hay circunstancias que no hemos tenido el control. Hay noticias, hay eventos, momentos, personas, tal vez, que lamentablemente nos ha causado muchísimo dolor. Cosas que parecen que a veces está todo en control. Usted probablemente tenga esta sincronía conmigo. Parece que todo está bien. Hay temporadas muy lindas, pero a veces una noticia parece que nos descoloca completamente. Una circunstancia, algo, un aviso de alguien, parece que en ese momento todo se vino abajo, cuando parecería que no tendríamos esperanza y no hay alivio para el dolor o sufrimiento que podemos estar pasando. La vida es así, decía alguien, así es el fútbol, decía también otra persona. Lo importante acá es saber y entenderlo, y es que aún en estos momentos de dolor, nuestras emociones son una marea de cuestiones, y a usted y a mí probablemente nos cueste un montón enfrentar estas emociones lastimadas, enfrentar este dolor, enfrentar este sufrimiento que en muchas ocasiones, y digo en primera persona, también he sufrido solo y me ha dolido solo, al punto de que tal vez mi fe ha tambaleado en base al dolor, en base al sufrimiento. Pero una cosa importante que tenemos que aprender hoy día es que cuando parece que todo está descontrolado, que todo es un caos, que hay una crisis constante y que parece que no hay salida, por favor recuerde siempre estas palabras. Dios siempre, diga conmigo, siempre tiene el control. Dios no se enteró recién. Dios siempre tiene el control. Pero tengo que empezar a entender esa parte. De que nada se ha escapado de sus manos, de que soy su hijo y que todo lo que haga, todo lo que suceda va a ser en mi beneficio como tal. Así nos enseña Romanos 8. Y en este caso, vamos a 2 Corintios capítulo 1, que nos dice el apóstol Pablo al respecto del sufrimiento y la crisis. Y comienza Pablo y dice así: alabado sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas o en algunas, todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar también a los que sufren. Ahora, tenga en cuenta la palabra consuelo. Diga conmigo consuelo. No es el nombre de ninguna señora, consuelo. Consuelo. Siga conmigo la siguiente, por favor. Consuelo viene de un nombre griego originalmente en la escritura llamado paráclesis. Paráclesis quiere decir llamar al lado de uno como tal. Y en una parte accionaria, en una parte ya ejecutada, quiere decir más bien ayudar, animar, exhortación o también estímulo o estimular. Ahora, por favor, vuelva al versículo anterior. Gracias. Entonces, cuando veo que Dios es el Dios y Padre de todo, paráclesis, Dios está conmigo en total compañía en la crisis, ¿verdad? Que paráclesis nos acompaña, nos apoya, nos anima y nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces déjeme decirle algo. A veces suena un poco duro escuchar esto, voy a conocer la deidad de Cristo de una manera extraordinaria cuando la esté pasando mal. Cristo que esté al lado mío, no delante, no atrás, sino en paráclesis conmigo, apoyándome, animándome en mi fe, en mis emociones lastimadas, en mi quebrantamiento. Cristo va a estar allí conmigo, sabiendo que Él me va a consolar y que Él va a sacar este dolor que siento en mi alma, aquello que no me deja dormir, aquello que no me deja tranquilo, aquella incertidumbre o desesperanza, aquella mala noticia, trago amargo que he podido tener en mi vida, probablemente puede ser resuelto en mi corazón primeramente cuando entienda que este Dios que se describió a sí mismo como un Dios personal,
va a estar a mi lado, porque eso es lo que significa consuelo. Dios a mi lado, animándome, estimulándome, exhortándome y por supuesto, cómo no, apoyándome. Y una cosa importante en la parte de la tribulación, y vamos viendo mientras Pablo va hablando en lo que escribe en Corintios, y es que estos escenarios temporales, a veces el dolor y la crisis, son inevitables. Usted y yo hemos pasado temporadas maravillosas muchísimas veces, porque no todo es malo. A veces cosas muy lindas que merecen videos y fotos como las que usted y yo tomamos todo el tiempo. Pero a veces hay circunstancias que quisiéramos olvidar, que nunca quisiéramos pasar por allí. Como decía David en el Salmo 23, ¿verdad? Valle de sombra y muerte, tú estarás conmigo. ¿Cierto? Y eso es el paráclisis de Dios. Que cuando estemos en momentos de crisis, Dios va a estar siempre con nosotros. Y ahora, mire, siempre abro mi corazón normalmente acá arriba y digo cosas personales. Pero hace menos de un mes tal vez, un tío muy querido falleció durante casi 10 meses luchando por una enfermedad. Esta enfermedad se llamaba insuficiencia de la médula ósea. Esto involucra que no produzca suficientes plaquetas o glóbulos rojos, etc. Él no producía suficientes plaquetas. Por lo tanto, el proceso fue doloroso, fue duro, fue caótico, fue incómodo. Porque para mí o para quienes lo conocimos, fue una persona que muy querida, alguien que atesoramos muchísimo en la vida para nosotros. Era médico, era nuestro médico de familia. Su ausencia nos ha golpeado muchísimo. Y en todos esos meses fue un momento de dolor para nosotros por ver cómo su recuperación no iba avanzando como tal. Y le soy muy honesto con usted. Y creo que usted ha estado allí y usted me va a decir sí o no. Pero yo doblé rodillas a Dios, mi esposa no me deja mentir, rogándole a Dios, por favor, que lo sacara de allí. Por favor, Dios, sácalo de allí. Yo me casé el año pasado y le dije, por favor, sácalo de allí, ponlo un terno y permítelo, por favor, estar en mi matrimonio. Porque para mí representa muchísimo. Y el día que yo tenga hijos, que él es ginecólogo, por favor, él los reciba al mundo. Permíteme ese honor, Dios, te lo ruego, por favor. Dios tenía otros planes. Y en enero él falleció después de una operación muy riesgosa. Fueron muchos meses complicados. Oramos un montón de veces. Pero Dios tiene otros planes. Era salvar su alma. Era salvar su vida. Era que Él vaya a la eternidad con Él, que es mejor. Como Pablo también dijo en un versículo, si me voy con Cristo es mucho mejor entonces. Su ausencia nos duele, sí, pero que esté con Cristo nos alegra aún más. Entonces es un duelo para nosotros. Para mí, para su esposa, para su hijo, para sus hermanos, para toda la familia, para todos los que nos conocimos. Pero de pronto viene algo que está dentro de ese versículo, que dice que cuando Dios te consuela, ese paráclisis contigo, tú puedes ser también paráclisis de los demás. Puedes estar al lado de otras personas también para consolarlos cuando tengan sufrimiento. Entonces, cuando llegó este fatídico día de despedirlo, de manera simbólica, como siempre lo hacemos en un cementerio, por medio de un sepelio, un velorio, etc., no tienen la mejor idea de que yo hable y que yo diga unas palabras, de que yo ofrezca una ceremonia como lo hacen en cualquier evento, ya sea un sepelio, en cualquier religión, en cualquier lado. Quieran que lo haga yo. Y hago un paréntesis. En 2023 falleció mi papá, también lo tuve que hacer yo. En 2022 falleció un tío, otro tío por un cáncer de páncreas, también lo tuve que hacer yo. En 2017 falleció mi abuelo, que era como un padre para mí, también lo tuve que hacer yo. En 2016, noviembre, falleció mi abuela, también lo tuve que hacer yo. De pronto en este pasaje, ese día, yo dije, Dios, no quiero hablar. No quiero hablar, Señor. ¿Qué palabras puedo decir cuando me siento adolorido, sufrido? ¿Qué puedo decir, Dios mío, en un momento así, mientras lo que yo quiero es llorar? Cuando entendí una parte importante y leí este versículo antes, inclusive sabiendo que tenía que predicar esto. Dios me consuela a mí primero, porque hay otros que necesitan también consuelo. Por lo tanto, en ese momento y probablemente en mi imperfección, decidí sufrir solo por un momento. Decidí aislarme en ese momento y buscar a Cristo.
Que Cristo seque mis lágrimas, que Cristo seque mi dolor y me dé, no una respuesta del por qué pasan las cosas, porque eso no me corresponde a mí, pero sí una esperanza para quienes todavía continuamos en este mundo y una esperanza increíble que la muerte ya no es un problema para los que creen en Cristo, sino porque la muerte ahora es una cortina que se abre que nos lleva a la eternidad juntamente con Él para toda la vida. Entonces de pronto dijo, ok, hay palabras de consolación que merecen ser pronunciadas entonces. Hay una viuda, hay un hijo, hay hermanos, hay personas que necesitan ser consolados. Entonces Dios, consólame a mí primero para poder consolar entonces con tus palabras a los demás. Permíteme entonces a alguien que perdió a su padre hablarle como alguien que perdió a su padre también en su momento. Entonces permíteme consolar a alguien que ha perdido a su abuela o a su otro tío, o que ha tenido este proceso de enfermedades catastróficas, lo doloroso y costoso que es. Permíteme consolar entonces a estas personas. Y esto es este versículo, de que este mundo es caótico. Este mundo a veces no tenemos cómo salir de allí, pero Cristo está con nosotros. De que a veces el dolor es inevitable, pero el consuelo, Cristo siempre estará allí. Y una cosa para usted y para mí es que hemos pasado procesos y momentos de dolor. Y que Dios usa esos momentos para hacerlo madurar a usted, para que lo haga con gente que también necesita una respuesta. Entonces encuentro un propósito en mi vida y encuentro un propósito de vida también en la suya. Usted está aquí para dar esperanza entonces a la gente que sufre. Que de su boca salgan palabras de verdad de Cristo para la gente que encuentra otros elementos temporales en el mundo. Porque si voy al mundo no voy a encontrar consuelo. Voy a encontrar una pastilla. Voy a encontrar algo de cada 8 horas. O algo de algunos meses probablemente. Pero en Cristo voy a encontrar alegría y paz. Porque eso es lo que Él ha prometido. ¿Amén o no? Entonces usted y yo, momentos de dolor, tengan en cuenta un punto importante. No conoceré tanto a Cristo como cuando esté en crisis, que esté al lado mío. Probablemente en la cama de un hospital, allí va a estar Cristo. En la cama de su casa, cuando esté en completa depresión y no quiere pararse de la cama, allí está Cristo. Es el paráclisis de Cristo, su apoyo constante. Ese es nuestro Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote, dice la Biblia, que no se pueda, tener piedad de nuestras propias tribulaciones y debilidades. Porque Él también fue hombre como nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me explico, verdad? Entonces, en esta paráclisis de Dios es importante entender lo que Jesucristo estará con todos nosotros todos los días. Continúe, por favor. Y de pronto, en esta parte importante encontramos a Jesucristo también hablando de lo mismo. Jesús en una ocasión estaba con sus discípulos, comió con ellos, lavó sus pies, y en una conversación incómoda, dura, como la que había que tener a veces, le dice a sus discípulos la incredulidad de los judíos, lo que eso podía causar en ellos, persecución, dolor, sufrimiento y muchas cuestiones más. Y después también comenzó a hablar de que uno de ellos lo iba a entregar. Era Judas. Él estaba prediciendo la traición de Judas. Y después sale Pedro, yo voy a amarte toda la vida hasta la muerte, le dijo Pedro a Jesús. Eso le dijo, maestro, mire, usted a mí me va a negar 3 veces después que cante el gallo. Y de pronto los discípulos en esa circunstancia comenzaron a tener angustia. La Biblia lo describe en otra versión como un corazón turbado, preocupado y desesperanzados y angustiados. Y Jesús comienza a hablar de sufrimiento, de angustia, de probablemente alguna persecución. Dice, no se angustien, según Juan 14:1. Confíen en Dios y confíen también en mí. Acuérdense, los judíos vendrán por ustedes, muchachos. Que seamos cristianos, discípulos míos, no nos hace exentos de que las cosas a veces se pongan complicadas. Pero como decimos al principio, Dios siempre tiene, ¿qué cosa? El control. Entonces voy a confiar en Cristo. Y continúa Jesucristo, dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Básicamente, muchachos,
para los discípulos era, ustedes tienen todo el riesgo inclusive de morir en manos de los judíos. Pero acuérdense, este mundo no es todo lo que tenemos. He preparado una eternidad para ustedes. Esta parte es temporal. Este sufrimiento que está aquí por el pecado, toda enfermedad, todo dolor, todo sufrimiento a causa del pecado, de la maldad del ser humano, todo esto algún día va a acabar. Pero yo vendré por segunda vez por mi iglesia y me llevaré a mis hijos, a mis discípulos, al lugar que yo he preparado para ellos. Por lo tanto, Dios no es un Dios cruel. Tenemos paraíso, eternidad con Él, porque este mundo no es todo lo que tenemos. Y continúa Juan 14, versículo 5, en el diálogo con Jesús y los discípulos. Dice, entonces va Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad, ¿y qué más? La vida. ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo? ¿Verdad? Lo hemos usado para evangelizar, lo hemos usado para la escuela dominical, un montón de cosas. Nadie llega al Padre sino por mí. En este contexto importante, Jesucristo habla que es el camino, la verdad y la vida, pero lo hace en el contexto del sufrimiento, la incertidumbre y del dolor. Entonces, cuando me sienta mal, cuando tenga crisis, cuando algo esté pasando en mi corazón, en mi vida, en la vida de alguien más, ¿cuál es el camino que debo tomar entonces? ¿Cuál es la elección que debo tomar en ese momento? Siempre va a ser entonces Jesucristo. En momentos de dolor, de angustia, desesperación, es a Cristo, donde solamente a Cristo es donde yo debo ir. La pregunta para usted es, ¿a dónde va usted? ¿O a quién va usted si no va a Cristo? Realmente nosotros en nuestra vida cotidiana como tal tenemos estas subidas y bajadas de la fe y un montón de cosas más que es común y ordinario. Y por eso Jesús dice lo siguiente: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Por favor, el siguiente diapositiva, por favor. Puesto digo ahora que estoy con ustedes, que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Probablemente usted y yo somos iguales, nos olvidamos a veces estas verdades. Y a veces tenemos esta tendencia de un día Cristo, un día no. Y tengo otras opciones si me siento mal. Otra persona probablemente pueda amilanar mi dolor, pero no es así. De pronto tenemos a Dios en nosotros, lo describe así la Biblia, que es el Espíritu Santo, que dice, hey, por ahí no es. Hey, no tomes esta decisión. Hey, no pagues mal por mal, más bien, haz el bien y con el bien vence el mal, como dice la Biblia. ¿Sabes qué? Este momento será temporal, esto también pasará. Busquemos a Cristo, el Espíritu Santo nos guiará a Cristo y nos hará recordar aquellas cosas que hemos olvidado. Probablemente nos hemos apartado de la fe, nuestra fe ha disminuido, nuestra fe se ha estancado. Es el Espíritu de Dios que nos hará este recuerdo de que Jesucristo es nuestro paráclasis. El saber que tenemos estímulo, ánimo, apoyo, exhortación, consejo de parte de Dios en los momentos de dolor. Por eso para usted, dentro de todas las cuestiones, ya sea que usted lo pasó antes, lo esté pasando ahora o lo pueda pasar en el futuro, recuerde siempre estas palabras. Donde yo tengo que ir siempre y donde va a dirigirme siempre el Espíritu Santo es únicamente a Cristo, es en buscar a Dios. Necesito buscar a Dios en mis crisis, porque no puedo sufrir solo. El Espíritu Santo nos guiará, nos ayudará y animará y recordará que el destino siempre será únicamente solamente Cristo. Allí voy a encontrar el alivio a mi dolor. Segunda de Corintios continúa, Pablo continúa hablando y dice así: pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, abundantemente de sufrimientos. Quien escribe esto es alguien que tiene un PhD en sufrimiento. Así también, por medio de Él, tenemos, ¿qué cosa? Abundante consuelo, paráclesis, abundante apoyo, abundante compañía. Cuando nosotros hablamos aquí de la presencia de Dios, es eso. Es Dios con nosotros en los momentos más duros de nuestra vida. Si sufrimos es para ustedes, que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, paráclesis, es para que ustedes tengan consuelo,
que los ayuda a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Y un contexto importante en Corintios, por supuesto, un contexto diferente al nuestro. Había persecución judía, romana, que estaba más lejos, pero judía, romana, griega, etcétera, que por lo tanto para ellos su riesgo era la muerte, la persecución como cristianos. Firme la esperanza que tengamos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo, como paráclesis, como hermanos en la fe, animándonos los unos a los otros. Y esta frase la dice Timothy Keller, un escritor muy creyente, muy lindo, que ya partió también en la presencia de Dios. Dice así: el sufrimiento o dolor no significa que Dios te ha abandonado. Y esto es importantísimo porque yo he escuchado tantas veces a tanto charlatán decir que una evidencia que Dios está contigo es porque todo te va bien. Por supuesto que no. Si fuera así, entonces este hombre llamado Pablo, abundancia y sufrimiento, Dios lo odiaba entonces. ¿Me explico? Entonces Dios no lo odia, Dios lo ama. Y Dios está con usted. Y el sufrimiento, el dolor no es una evidencia que Dios lo ha abandonado. Más bien puede ser la señal más clara de que estás unido a Jesús. Mira a la cruz. El lugar donde más se manifestó el amor de Dios fue también el lugar de mayor sufrimiento. No hubo persona ni castigo más doloroso en esta humanidad, en los miles de años que esta humanidad existe, que un hombre ha soportado como el de Cristo, de llevar los pecados suyos y míos, pero fue exclusivamente por amor. Entonces, cuando me siento mal y busque a Dios, voy a encontrar cercanía con Cristo en esta paráclesis de ánimo que necesito con Dios. ¿Me explico? ¿Cierto? ¿Está conmigo? ¿Amén? Sigue Corintios, dice así: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, ¿ve? La persecución, como les comentaba. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios. Él siempre tiene el control, que resucita a los muertos. Continúa 2 Corintios. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Esta esperanza en la cual tengo depositada mi vida va a depender de cómo voy a afrontar las crisis. ¿Dónde está depositada su esperanza? Su futuro, su incertidumbre probablemente. Es más o menos como este ejemplo del joven rico. El joven rico se acercó a Jesús un día, está en la Escritura, hemos leído muchas veces este pasaje, y dice a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo he hecho esto desde chico. Y Jesucristo le dijo, parafraseando un poquito, le dijo: mira, maestro, entre usted y yo hay algo que interfiere en nuestra relación, algo que compite entre nosotros. Más bien es tu riqueza, así que véndele a los pobres, regáleselas a ellos, carga tu cruz y sígueme. Describe a este hombre como alguien que tenía su esperanza en la riqueza, que dio media vuelta y se fue y no siguió a Jesucristo como tal. Es que eso se trata la vida. Que hay veces que en mi corazón pesa algo más que Cristo probablemente y me dé media vuelta y me vaya para allá. Y mi circunstancia al final sea el dolor y sea el sufrimiento y la tristeza que no me entrega a Cristo. La Biblia dice que Cristo me puede dar paz y alegría en medio de estas circunstancias dolorosas. Entonces voy a tener mi esperanza en Dios. Entonces cuando me levante todos los días y de verdad resuene en mi cabeza una mala noticia, voy a buscar a Cristo. Entonces cuando en la mañana, en la noche probablemente no pueda dormir, no pueda consolar el sueño porque algo sucedió, una mala noticia sea, voy a buscar a Cristo. Si es que mis lágrimas no dejan de caer sobre mis mejillas, entonces voy a buscar a Cristo. Si el día de mañana tengo una mala noticia y tengo que ir a hacerme un examen médico, entonces voy a buscar a Cristo. Porque eso fue lo que Cristo hizo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. Si puedes cambiar un poco el plan, por favor, esto me va a doler un montón, tomar la copa de la ira de Dios, el castigo que los humanos recibirían, lo voy a recibir yo, por favor, pero no se haga mi voluntad, sino únicamente la tuya. Por eso oramos, por eso nuestra esperanza está depositada en Cristo, porque
somos más que vencedores en Él. ¿Cierto o no? Por eso Cristo está con nosotros y nos va a sacar de allí. Y continúa, nuestra esperanza, nuestro alivio, nuestra paz están solamente, únicamente, dígalo por favor, ¿en quién? Solamente en Cristo. Nada más. Mientras tanto, ustedes, esta parte es importantísima, mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos harán gracias a Dios por nosotros a causa del don. El don, lo que probablemente Pablo está describiendo, es que fueron librados de la muerte y que por eso oraron y Dios concedió. Que nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones, según Corintios 1:11. Punto importante acá, y son dos cosas clave en el momento del sufrimiento, del dolor. Número 1, en momentos de dolor es clave orar y estar en constante comunión con Cristo. Por favor, el siguiente pasaje. Gracias. Y el segundo, el acompañamiento de la comunidad. No podemos sufrir solos. Yo cuando llegué a Celebra y empecé mi proceso, yo descubrí algo que no había descubierto antes, algo que se llama aislamiento. El aislamiento, lo más probable es que haya una multitud de gente y yo me quiera ir para atrás y no quiera estar con multitud de personas. La circunstancia de mi aislamiento siempre era en cuanto al dolor. Me gustaba siempre sufrir solo, no mostrarme quién era o no mostrar mi dolor, no contárselo a nadie, ni siquiera pedir que oren por mí. Pero la realidad que muestra la Biblia, este hombre de Dios, dependiente de Dios, sabio del Señor, oren por mí, por favor, porque soy tan frágil como cualquier ser humano, que estoy en este viaje llamado vida y tengo cualquier riesgo que otros tienen también. Oren, por favor, por mí. Y nunca hacerlo solo. Por eso hay casas de iglesia. Y si usted está en una casa de iglesia, ¿usted ha escuchado alguna vez? Lo hemos hecho algunas veces. Oren por tal persona. Oren por mí porque voy a entrar a una cirugía. Oren por mi hijo porque tengo una enfermedad. Oren por mí por un trabajo. Oren por mí por esta circunstancia. Oren por mí por la inseguridad. Oren por mí, me acaban de extorsionar. Oren por mí, me acaban de vacunar. Cualquier circunstancia, oren por nosotros. Oren por mí. Ore por su pastor Andrés, ore por Tito, ore por todos también, porque todos estamos en las mismas circunstancias de que podemos sufrir también. Y necesitamos orar y estar en conjunto totalmente en dependencia con Dios. Pero eso sucede, como me pasó a mí, durante muchos años como cristiano, decidí aislarme. Por eso es importante, busque un anciano de casa iglesia, busque un mentor, busque un pastor, busque un compañero de cuentas. Se encuentran abiertas las inscripciones de Celebra. Y usted puede decir a alguien, acompáñame en mi dolor, en esta paráclesis de animarme, de exhortarme, de motivarme, de estimular mi fe para saber que Cristo siempre está en control y no me ha abandonado y que este consuelo que he recibido soy llamado también para consolar a otras personas. Amén. Y estas circunstancias son a veces por temporadas, buenas y a veces no tan buenas como decíamos. En su momento Santiago, el hermano de Jesús, describió algo muy interesante. Decía, si alguien está enfermo entre nosotros, hizo un versículo de Santiago, lo lee en su casa si quiere. Decía, si alguien está enfermo entre nosotros, haga oración. Pero si alguien está alegre, entonces cante alabanzas. En cualquier temporada de la vida, entonces voy a depender de Cristo y de Dios. Si mañana me ganan la lotería, ojalá así sea, no la compro, pero ojalá. Imagínense eso. Voy a saltar de alegría, pero Dios, gracias, todo a Cristo, perfecto. Y si mañana estoy mal, ¿a quién voy a ir también? Entonces, siempre a Cristo en acompañamiento de la comunidad. La comunidad es también ese paráclesis, esa compañía, ese ánimo que necesitamos. Esa palabra oportuna, ese abrazo, cuando nos necesitamos, esa es la comunidad de la iglesia. Por eso son las casas de iglesia. Probablemente acá en este auditorio no conozcamos nuestros nombres. Tal vez no sepa el mío y no sepa el suyo. Pues si nos encontramos en una comunidad más pequeña, en una casa, como lo hacemos todas las semanas, que hay una diversidad de casas de iglesia por San Borondón, Daule, Aurora, etc., vamos a conocernos un poquito más, estrechar nuestra relación. Y usted ora por mí, yo orar por usted y acompañarnos cada uno en nuestro dolor. Y conocer momentos lindos y felices, ¿por qué no también celebrar con usted cuando así lo amerite? Así que dependamos de Dios en todas las temporadas. Si, como decía Santiago, si hay un momento de
de enfermedad, oro por esta persona. Y si hay un momento de alegría, entonces voy a cantar alabanzas a Dios porque Él se lo merece todo. Y por eso decimos, no sufras solo. Dígale que está a su lado, por favor, no sufra solo. Bien, normalmente el sufrimiento solo es algo que se va incubando. Algo que se va incubando y con el tiempo va a exacerbar probablemente emociones que no podemos gestionar. Y una fe completamente lastimada que a veces para usted es imposible recuperar. Por eso hay muchas personas que probablemente no entraron más por esa puerta. Por eso hay gente que parecía con talento o parecía que tenía una circunstancia cercana con Dios, de pronto no la vi más. Porque nunca supimos que sufrían solos. Nunca supimos que tenían dolores en su corazón muy fuertes. Por eso hay un taller de emociones lastimadas. Por eso llega a Celebra también. Necesitamos a una comunidad que haga paráclisis con nosotros, que nos motive, que nos anime, que nos ayude a sacar lo fuerte, lo doloroso, lo circunstancial del corazón para encontrar respuesta de Cristo únicamente. Por eso es importante que usted se mantenga en una comunidad, vaya a una casa iglesia, esté con nosotros acá y sea lo que sea la circunstancia que haya, estaremos orando, estaremos en compañía, sea cual sea el momento, queremos acompañarle y es lo que Dios nos ha motivado, por supuesto, a hacer. Y finalmente, algo importante, en momentos de crisis, porque, amigos, lo hemos pasado todos, ¿ah? Yo creo que en este mundo que tiene miles de años de existencia, con miles de millones de seres humanos viviendo en esta tierra, no hay alguien que pueda decir que nunca le ha pasado mal, alguna crisis o sufrimiento. Por más que ya tenga dinero o más dinero que no tenga, todos hemos pasado crisis alguna vez. La reflexión es, ¿a dónde voy cuando he tenido crisis? ¿Con quién voy? ¿Qué hago? Conversaba con alguien después del culto, el primer culto, y concordamos que en momentos de crisis hace años era un cigarrillo, era un trago, era un grupo de amigos que era temporal y ahí nos reíamos un rato, era un momento de apuestas tal vez, por un playazo, por ahí un momento de deporte, y llegamos a la casa y la crisis continuaba. Y la crisis estaba allí, y no solo la crisis, sino la falta de herramientas para poder enfrentarla y las emociones lastimadas que esto involucra. Pero todos en base a dónde voy, con quién voy, a qué me aferro cuando tengo crisis. ¿A dónde voy cuando tengo crisis? ¿A dónde va usted? ¿A qué se aferra? ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué está esperando de qué o de quién para solucionar esto? Mi sugerencia, siempre Cristo. ¿He sufrido solo? Como le decía al principio, yo lo hice por toda mi vida, no fue hasta que llegué a Celebra. Mi mentor me decía a mí, yo creo que fue con mucho cariño y en su forma de hacerlo, tú fuiste un bloqueado emocionalmente toda la vida, irreal, por abusos, por separación de padres, sentido de abandono, sentido de rechazo, autoestima, control, ansiedades, muchas cosas más, errores propios, circunstancias que no estaban en mi control. No sabía cómo intervenirlo, solamente las tapaba y continuaba. Eso se llama sufrir solo, eso se llama aislarse como tal. Y no fue hasta cuando me abrí, hasta cuando encontré una luz, cuando la luz de Cristo llegó a lo más profundo de mi corazón, hasta lo más oscuro de mi ser, los secretos mejores guardados. Allí es cuando verdaderamente me sentí libre en Cristo Jesús. También se lo aconsejo a usted. Y mire que este título de Cuando el dolor te descoloca es interesante porque yo justo le decía que estaba preparando esta prédica y había encontrado cosas que ya había pensado antes. Pero creo que la mayoría de ustedes probablemente se encontró con Cristo en medio del dolor. A veces la mayoría pasa, ¿no? El dolor es este megáfono que usa Dios para que el mundo sordo pueda oír, dice un escritor llamado Philip Yancey. Y es verdad. Mi mamá era creyente, algunos amigos también, pero yo seguía en mis circunstancias cotidianas como joven. 20 años y creía que todo estaba en orden, creía que todo estaba muy bien. Y no fue hasta que algo doloroso tocó en mi vida que dije, Cristo,
necesito conocerte, me rindo completamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde firmo para poder conocerte y dejar sentir lo que siento? Fue un viernes en el año 2019 tal vez, 2008, 2009. Hace ya más de 16 años. De pronto llegaba después de trabajar una noche, un viernes a casa. Yo vivía con mis abuelos maternos. Como les decía al principio, simbolizaban para mí mis padres literalmente. Yo me fiaba de ellos, era mi lugar seguro como tal. Mis padres ya no estaban juntos, por lo tanto ellos para mí era una esperanza como tal. Entonces era mi lugar seguro. Y sabe que llegaba a casa, yo estaba bien, estaba tranquilo, estaba con mis abuelos, que nunca les faltó darme ni provisión, ni aún tampoco palabras de cariño, de un sobarme la cabeza o rascarme la cabeza o decirme te amo. Y por eso me sentía muy seguro allí. Y llegué a casa con cosas que pasan en la vida a veces. Y bueno, llegué a casa, todo está bien, todo está tranquilo. Y no sabía que mi abuela tenía principios de Alzheimer. Y obviamente con el tiempo descubrimos eso, ¿no? Ella falleció hace muchos años, ya casi 10 años. Y dijo cosas que obviamente no quiso decir por su Alzheimer. Alzheimer pierde noción del tiempo, del espacio, de las personas, de todo. Y casi como que tú no eres mi hijo, antes de aquí, algo así. Yo obviamente era mi esperanza, mi lugar seguro era mi casa, ellos. Que de pronto no recuerdo en toda mi vida, ni cuando me mordió un mono cuando tenía 5 años, que me inyectaban todos los días en el Instituto de Higiene, que no tiene nada higiénico por si acaso. Hace añísimos. Nunca recuerdo haber llorado tanto en mi vida como esa vez. Lo que sentía en mi corazón era un dolor muy grande, que no tenía cómo expresarlo en un momento. Y decía, ¿qué hago? ¿Golpeo una pared? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me acordé de palabras, momentos, una madre que tal vez oraba por mí, amigos que tal vez en un momento me dijeron algo. Y decía, sí, ¿verdad? Hay un Dios, hay un Cristo que puede sacar esto de mi corazón. Y estaba en un baño en mi cuarto, mi hermano estaba por ahí, no quería que me escuche llorar, porque el típico, el hombre no quiere que lo vean llorar y sufrir ni nada, pues no. Señor, quiero conocerte de verdad, no aguanto esto que siento. Mi esperanza está completamente desbaratada, quiero buscar una nueva esperanza, quiero buscarte a ti, quiero afirmarme en ti, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sé que mis lágrimas en ese momento, las cosas se fueron dando. Llegó un amigo, llegó otro amigo, llegó otro amigo, llegó otro amigo, y mi corazón decidió a partir de ese momento de dolor dar un primer paso. Que no quiso decir que todo fue perfección después. Hubo mucho sufrimiento y hubo mucho proceso y probablemente cosas por también resolver. Pero ese primer paso hizo que yo decida conocer a Cristo hasta el día de hoy y hasta el día que me muera. Pero no fue hasta el día que sentí dolor en mi corazón. Si usted lo siente hoy, si eso es circunstancia hoy, por algo, acuérdese de mí de estas palabras. La única esperanza, el único alivio a nuestro dolor, el único es únicamente Cristo y una relación personal con Él. Y la comunidad siempre será el vehículo que nos pueda llevar hasta ese Cristo. Y el Espíritu Santo es que nos va a aplaudir, nos va a dar una palmada en el trasero cuando de verdad queremos irnos por otro lado y nos va a llevar a Cristo siempre. Y nos recordará, como dice la Escritura, siempre estas palabras. El camino, la verdad y la vida, en momentos de incertidumbre y angustia, siempre será únicamente Cristo. Y allá es donde tengo que ir. Amén. Amén. Póngase de pie conmigo, por favor. Agarre a alguien, familiar, amigo, si está solo. Adóptelo por hoy día. Amén o no amén. Ore conmigo, por favor. Padre, hay tantas cosas que no tenemos el control, Señor, que nos cuestan aceptar, que nos cuestan escuchar o ver, Señor. Cosas que pasan en este mundo, cosas que no encontramos respuesta, Dios. Padre Celestial, de verdad hay cosas dolorosas en el corazón que tal vez no hemos resuelto todavía, Dios. El Espíritu Santo, permítenos ser valientes, Dios, para no sufrir solos nunca más. Si tenemos que sufrir contigo, Dios, para que tú vengas y te pares al lado nuestro en esta paráclisis, de que nos vas a animar, nos vas a exhortar, nos vas a motivar, impulsar a seguirte a ti, Señor.
que nos vas a consolar y nos vas a alivianar este dolor que sentimos, Señor. Padre, si es que las circunstancias por alguien más, lejos de nosotros, danos las palabras oportunas. Danos ese abrazo cálido de representación tuya. Que nuestras manos sean las tuyas, que nuestras palabras sean las tuyas para consolar a esta generación que sufre, Señor. A este mundo que sufre, perdido, sufriendo por buscar dioses que no eres tú, Señor. Padre, permítenos ser estas personas que consuelen a otros y también consuélenos a nosotros cuando así lo necesitemos, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Guíanos siempre a esta verdad, al camino y a la vida que es Cristo. Papi, te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos. Dios les bendiga.